llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Anunciación, Nuestra Señora de la Encarnación, ruega. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bueno, para serles sincera, estar en este lugar y tratar de pensar en qué meditar es sumamente difícil, pues es el lugar del mayor silencio y el lugar de la mayor palabra. Aquí todas las palabras adquieren un valor significativo y aquí el silencio es el hogar de toda palabra. Y esto es importante, señalen en sus escritos, el silencio es siempre el hogar de la palabra de Dios. Hace 2 días estábamos aquí y antes de entrar le pedí al Señor que me diera, pues, ¿qué quería que meditara? Lógicamente aquí se supone que hay que meditar la Anunciación y cuando entremos, pues en sus libros está la Anunciación o en sus Biblias. Pero cuando el Señor iba entrando a la puerta, sentí muy fuerte en mi corazón el prólogo de San Juan. El prólogo de San Juan, lo cual en realidad tiene una conexión total con el evento que aquí sucede. Pero también démonos cuenta que este prólogo está escrito como fruto del diálogo de San Juan con la Santísima Virgen María, cuando vivían en Éfeso. Yo les voy a leer y les pido que cierren los ojos mientras leo el prólogo de San Juan para que vayan conectando con lo que sucede en este lugar. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que era testigo de la luz. Y esto lo pueden señalar porque es nuestra misión, ser testigos de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y el mundo estaba, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por ella. El mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero cuantos la recibieron, les hizo capaces de ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, y acampó, y moró entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Leer el prólogo en el lugar de la Anunciación para mí tomó una dimensión completamente nueva y muy profunda. Tengo que decirles que nunca había llorado tanto leyendo el prólogo como lo lloré enfrente de la cueva de la Anunciación, pues estas palabras son el fruto de lo que la Virgen le cuenta que ella vive aquí. ¿Y quién era? ¿Quién era
el que ella recibe en el vientre, en su vientre materno. Era la palabra que existía desde toda la eternidad, por lo que todo fue creado. El creador de todas las cosas, el que solo pronunció un hágase y se hacía. Sin embargo, esa palabra que pronuncia ese hágase y se hizo la luz, se hizo la tierra, se hizo el mar, se hicieron los animales, tenía que esperar por el hágase de una mujer, el hágase de una criatura para él poder hacerse hombre. El que lo hizo todo, el que con un hágase crea todo, tiene que depender del hágase de una criatura, y esa criatura es nuestra amadísima Virgen Santísima, quien es, podríamos considerar una niña. Lo más que se considera que tenía la Virgen en el tiempo de la encarnación, el momento de la encarnación, es 14 años. ¿Y por qué 14 años? Como les digo, aquí hay tanto que decir que si me hago un chacuatol me perdonan. Aquí tenemos que recordar que estamos en un contexto de 2 o 3 cuadras, donde cada personaje va dando su fiat. La casa de la Anunciación, que es la casa de la Santísima Virgen, pues ante todo es la casa de San Joaquín y Santa Ana, porque son los padres de la Santísima Virgen. El día que venimos tuvimos misa en la capillita de San Joaquín y Santa Ana, y cuando yo miraba las 2 estatuas, yo decía, ¿por qué nos pusieron en la capillita de Santa Ana? Y me di cuenta que cuántas gracias teníamos que darle a San Joaquín y Santa Ana, que poco pensamos en San Joaquín y Santa Ana, excepto los abuelos, el Día de los Abuelos. Pero ellos tuvieron que dar un fiat que determinó el presente y el futuro de la Santísima Virgen. Y el fiat que ellos tuvieron que dar fue entregar a la Virgen a los 3 años. Si ustedes van a una página que por ahí, puse una foto de la Virgen para que traten de imaginarse la chiquitita. A los 3 años la entregan al templo. Eso es todo un día de reflexión. ¿Qué significa lo que esas niñas que eran entregadas al templo? No es cualquier niña la que era entregada al templo, tampoco era cualquier niña la que era recibida en el templo. Ella estuvo por lo menos 9 años en el templo. Ya para entre los 12 y los 14 tenían que salir porque ya era la época del desposorio. Por lo tanto, la tradición cree que la Virgen estuvo 9 años en el templo. Quiere decir que San Joaquín y Santa Ana no la volvieron a ver. La entregan y esa niña, según todos los místicos y los padres de la iglesia, el templo de Jerusalén era grandísimo en escaleras. Era porque era un sentido de subir al cielo, ¿no? De subir al estar con el Altísimo. Y esa niña de 3 años se despidió de San Joaquín y Santa Ana y corrió las escaleras, tenía un ansia de llegar a servir a Dios. Y nunca volteó a ver atrás. Así es que estamos viendo que el primer sí es el sí de San Joaquín y Santa Ana, de una concepción también milagrosa porque ella era mayor, pero tienen que entregar a esa niña. Ahora, como les decía, este tema es importante, pero tomaría un mes, solo se lo voy a resumir, pero así como que bien rápido. ¿Qué hacían estas niñas que eran recibidas en el templo? Tenían que ser niñas que eran probadas por su virtud, que se consideraban que tenían una altura espiritual muy fuerte, y tenía 3 años, una altura espiritual muy fuerte, y tenían que dedicar su vida en el templo. Ahora, denos cuenta que también había un privilegio para estas niñas, porque en la época, en esa cultura, la mujer no estudiaba la palabra se la enseñaba a su esposo. La mujer no tenía nada que decir, la mujer era otra cultura para la mujer, pero no para las niñas del templo. Para las niñas del templo, las que servían en el templo,
hay muchas cosas que hacían, pero les voy a decir las más importantes para mi corazón, por lo menos. Primero era que inmediatamente las ponían a estudiar con un maestro particular, uno de los sabios del templo, les ponían a estudiar la palabra. Por eso la Virgen se conoce la palabra de Dios. Es anticultural, ella conoce plenamente la palabra de Dios y vamos a ir viendo lo poco que ella habla, es todo palabra de Dios. Father en su homilía mencionó una serie de profetas y una serie de libros del Antiguo Testamento, solo para que sepan, pero no me voy a adelantar porque eso es en el Magnificat. Pero el Magnificat es un tejido, cada frase es un tejido de profecías del Antiguo Testamento. ¿Y por qué canta eso? Primero porque se sabe la palabra. Estaba llena de la palabra de Dios. Dice San Agustín que ella estaba tan llena de la palabra de Dios que la palabra de Dios se hizo carne en ella. Si es que vemos que ella es una mujer, una niña de la palabra, una mujer de la palabra. Segundo, estas niñas trabajaban, esto me parece a mí es que es tan hermoso, trabajaban ayudando a coser y hacer las vestimentas de los sacerdotes que iban a ser los que hacían el sacrificio. Es como si nosotros hiciéramos las casullas de los sacerdotes, ¿verdad? Ellas hacían las vestimentas de los sacerdotes que ofrecerían el sacrificio. Ellas también escogían los corderitos. Acuérdense que el sacrificio consistía en traer un cordero, que era el que se sacrificaba. Pero el cordero tenía que ser el mejor y más puro cordero, no era cualquier corderito. Tenía que ser perfecto, tenía que ser sano, tenía que estar en buenas condiciones, no tener ni una mancha en su lana. Vayan pensando esto en relación a Cristo el Cordero. Pues ellas ayudaban a escoger quiénes eran esos corderos, cuáles eran esos corderos. Y después, según la tradición, ellas preparaban al cordero y se lo entregaban al sacerdote que lo sacrificaba. No estaba el Señor preparándola para su futura misión en relación a Cristo. Por lo tanto, la Virgen desde niña está siendo preparada por Dios para ser la morada del Dios hecho hombre. Está preparada desde su creación, siendo la Inmaculada Concepción. Ese es el próximo dogma que vamos a celebrar el 8 de diciembre. Pero humanamente también es preparada para acciones maternas que ella va a realizar con Cristo. Por eso es que sabemos que ella le hacía la ropa a Jesús. Y una cosa interesante, sabemos por la crucifixión que las vestimentas de Jesús eran seamless, o sea, no eran unidas, era un solo traje, ¿verdad? Pues eso lo aprendió a hacer en el templo, porque así tienen que ser las casullas. Si ven, las casullas son una tela completa. También ella lo aprende así, a escoger. Imagínense a saber que el cordero tenía que ser inmaculado, no tenía ninguna mancha. Y ella sabía que ese niño que cargaba en sus brazos era el Cordero Inmaculado, a quien ella iba a entregar. Como dice el Concilio Vaticano, ella, consciente al sacrificio de su hijo, lo iba a entregar en la cruz. También está el sí de un hombre que vivía ahí, San José. San José, que también fue preparado. No hay tantos detalles, pero sí sabemos algo. Si el Señor tenía que preparar a grados altísimos, hasta irrumpiendo el curso natural de la humanidad, que es nacer con pecado original, a la Virgen el Señor la preserva del pecado original. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que nacer cordero sin mancha, y el pecado original se transmite a través de los padres, va de generación en generación a través de los padres. Por lo tanto, es que hasta para pensar en quién es Jesús, que es Dios hecho hombre,
automáticamente se deduce la Inmaculada Concepción. Yo no sé por qué hay gente que tiene problema con la Inmaculada Concepción. Jesús no puede nacer puro de una madre impura, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si el Señor prepara a la Virgen a la mayor preparación que haya hecho a una criatura, haciéndola inmaculada, dándole todo, la llena de gracia, ese es el nombre de la Virgen en el cielo. Aquí en la tierra es María, pero en el cielo se llama llena de gracia. Llena de gracia quiere decir que no hay nada, llena, está llena. No hay nada, no hay un espacio vacío para ningún deseo irregular, para nada, ni pecado, ni original, ni personal. Pero también tenemos que pensar y deducir que San José fue preparado, no del mismo grado, lógicamente él no fue creado inmaculado, pero sí fue en algún momento lleno de tanta gracia para poder ser el padre virginal de Jesús y el esposo virginal de la Santísima Virgen. No podía ser cualquier hombre, hermano. No cualquier hombre asume la misión de San José, que es el negarse completamente a sí mismo, olvidarse de sí mismo para vivir completamente, para ser custodio de la madre y del niño. Y ahí podemos hablar mucho de San José. Pero él fue, después, por eso la iglesia dice, después de la Santísima Virgen, dice el concilio, la próxima persona altísima en santidad es San José. No al grado de la Virgen, pero el próximo en santidad es San José. Porque hay que pensar, hermano, el Evangelio hay que adentrarnos, no hay que leerlo. Hay como que meternos en el libro y pensar en los personajes. Este hombre, un carpintero, va a ser el educador del Hijo de Dios. Va a ser el que lo forme junto con la Virgen en su humanidad y en su humanidad masculina. Porque él se hizo hombre, no se hizo mujer, se hizo hombre. Y por lo tanto necesitaba ser formado con la figura de un hombre, como dice Juan Pablo, con la sabiduría materna y la sabiduría paterna, que esa es la completa sabiduría para el ser humano. Por lo tanto, San José tenía que ser un hombre de Dios totalmente, un hombre de oración, un hombre de sacrificio, abnegación, porque solo les quiero clarificar algo, porque pueden oír de todas las clases de barbaridades que oímos, de que él dudó de la pureza de la Virgen. Jamás San José dudó de la pureza de la Virgen. Eso no le podía cruzar jamás en la mente. ¿Por qué? Porque San José conocía a la Virgen y conocía quién era amigo de San Joaquín y Santa Ana. Aquí vivía Joaquín y Santa Ana y ahí vivía San José. ¿Cuántas veces se han de haber cruzado y platicado? ¿Y quién escoge a San José para ser el desposado con la Virgen? San Joaquín. Conocía a la Virgen, sabía que ella estaba en el templo. Conocía, es que además, hermanos, si nosotros vemos una estatua y la estatua nos mueve, imagínense ver a la Virgen en persona. Todo lo que ella comunicaba, él nunca dudó de su pureza. La duda de San José no fue la pureza, sino es, ¿y ahora qué hago yo? O sea, ¿qué papel yo juego en todo esto? Ella es la escogida, ella es la madre del Mesías, que aquí vienen los poderes el poder del silencio y de la espera. La Virgen fue donde San José a decirle, mira lo que me pasó, yo estaba rezando y se me apareció un ángel y le contó todo. No, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Ir a tratar de convencer a San José de lo que me pasó. Pero en las cosas de Dios nosotros no convencemos a nadie, solo Dios convence, solo Dios habla al corazón humano y le dice la verdad. ¿Qué hace la Virgen ante el mayor misterio que lo ha esperado el pueblo de Israel desde todos los siglos? La venida del Mesías. ¿Qué hace la Virgen? Se va a servir a su prima Santa Isabel y no se preocupa, Dios mío, ¿y José qué va a pensar? Y ahora, ¿y si José me deja?
¿verdad? No, ella está plenamente consciente que tiene una misión que cumplir, que también culturalmente es muy importante, porque culturalmente la mujer no podía hacer ninguna decisión. El hombre hacía la decisión por la mujer. Sin embargo, el ángel se le aparece a la Virgen primero y le pregunta a ella, y ella no le dice, espérate que voy a hablar con José a ver qué dice José. Ella da libremente su sí, con la dignidad de ella como mujer y como hija de Dios. Aquí empieza a revertirse, con esas acciones se empiezan a revertir lo que sucedió en el jardín de Belén. Porque, ¿qué pasa? ¿A quién se le aparece el enemigo primero en el jardín? A Eva, a la mujer. ¿Ustedes se han preguntado por qué primero a Eva? Quiere decir que las mujeres tenemos algo que tendríamos, si lo usamos como la Virgen, no como Eva, haríamos de este mundo un mundo de santidad. Lo que pasa es que no todas las mujeres lo usan como la Virgen, sino como Eva. Tenemos un don de llegar al corazón del otro. Y por eso el demonio lo sabe y utiliza a Eva para que tiente a Adán. Pero por el pecado de Adán, que es el hombre y cabeza de la humanidad, Eva era la madre de la humanidad, Adán era el cabeza de la humanidad. Al él aceptar caer en el pecado, la humanidad cae en el pecado. Por eso dice San Pablo en Hebreos, dice, por un hombre entró el pecado en la humanidad, por un hombre tenía que ser liberado y redimido. Y por eso Dios se tiene que hacer hombre. La encarnación, hermano, es difícil, es que no hay palabra. Que Dios se haga hombre, porque es que tiene que venir un hombre que es Dios, es el único que nos puede redimir. Porque todo sacrificio de un hombre, Dios, tiene un alcance infinito, tiene un alcance eterno, tiene un poder divino, aunque lo tiene que realizar un hombre. Por eso tenía que sufrir como hombre, tenía que deshacer todo lo andado como hombre. Por eso el sí de la Virgen desata el no de Eva. Y fíjense que va en el mismo orden. El ángel se le aparece a la Virgen, lo que empieza a desatar, aquí hay una pareja que empieza a desatar los efectos de la primera pareja. En la primera pareja, la mujer dice un sí para el pecado. En la pareja verdadera, la mujer da un sí para traer el Redentor, el que estaba protegido desde el Génesis. Y su vientre se convierte en el hogar del Dios hecho hombre. Eso, cuando dice, y vivió entre nosotros, y moró entre nosotros, ¿verdad? Nos suena como abstracto. No, no es abstracto, estuvo en un vientre 9 meses. Los 9 años que ella estuvo en el vientre de Dios en el templo, Dios estuvo en el vientre de ella, ya hecho hombre. Segundo, San José, la Virgen no le va a hablar a San José, no hace lo que hizo Eva. Ella no lo deja, ella sigue su curso sabiendo con el riesgo que era, que San José no entendiera y que hiciera lo que leemos en Mateo, que la lucha era, la dejo ir, me divorcio, ¿no? Me divorcio en silencio. Aquí vemos, en silencio, hermano. ¿Cuál era la ley? La ley era que el hombre denunciara a la esposa. Si la esposa era infiel, tenía que denunciarla y la mujer tenía que ser apedreada. Pero San José, por eso le digo que no duda de la pureza, porque él sabía que la Virgen no fue adúltera. Él no entendía qué estaba pasando. Eso es lo que le pasaba a San José. ¿Cómo es que esto ¿qué está pasando? ¿Cómo está embarazada? Pero ella no es adúltera. Entonces, ¿cuál es ahora mi papel? Y él no se va dando cuenta de algo un detalle muy hermoso
que narra la anunciación. ¿Cómo empieza la anunciación? En el sexto mes ¿de quién? Así empieza la anunciación. En el sexto mes, y uno dice, ¿qué sexto mes de qué? El sexto mes del embarazo ¿de quién? De Isabel, se está refiriendo a Isabel. En el sexto mes se aparece el ángel Gabriel a una doncella desposada con un hombre llamado José, y esa doncella se llamaba María. O sea, cuando la anunciación, la Virgen está desposada con José. Pequeño detalle que José no entiende. Si él no era parte del plan de salvación, entonces no el ángel se le pudo haber aparecido a la Virgen un mes antes, una semana antes del desposorio, para que entonces José quedara fuera. Pero la anunciación toma lugar cuando ya la Virgen está desposada, por lo tanto le pertenece a José. Y ya José le pertenece a la Virgen, no se puede separar de lo que Dios está haciendo con ella. Y dice Juan Pablo una frase que a mí me encanta, porque nos toca a todos nosotros decirla. San José entra en el plan de salvación por medio de María, por estar casado con la Virgen, entra en el plan de salvación y se convierte por eso en padre virginal de Jesús. Pues el primer totus tuus de la historia, ¿cuál es? A Jesús por María, ¿cuál es? San José. Entonces, vemos que la Virgen guarda silencio. Y entonces empezamos a ver aquí el abandono total de la Santísima Virgen. Sabe que está viviendo el misterio de los misterios, que ella lleva en su vientre lo que el pueblo de Israel ha esperado por todos los siglos, y no se lo dice a nadie. No sale aquí a las pueblos de Nazaret, se me aparece el ángel y yo soy la madre del Redentor, la madre del... No dijo nada, ni siquiera San José. A San José espera. Atención, mujeres, por favor. Espera que Dios le hable a San José. No, las mujeres que vuelven locas a los hombres, tenés que ir a misa, pero qué, y el cenáculo y lee la Biblia. No, reza por él y deja. ¿Ustedes creen que ella no iba en el burrito hacia Encarín, que es lejos, rezando que el Señor le hablara a San José? Porque semejante misterio no le pertenecía ni a ella, le pertenecía a Dios. Ahora, aquí vemos, como les decía, el poder del silencio. Este lugar habla del poder del silencio. ¿Por qué? Porque la palabra que existía de toda la eternidad, la palabra aquí se hace carne, se hace hombre. Pero lo más duro del prólogo, y esto o haberlo oído San Juan de la Virgen, que le dijera, pero Juan, pero no fue recibido. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y sabemos que es verdad, porque Nazaret es el lugar que ni siquiera cree en él. Pero en realidad es el mundo entero, es la humanidad. Muchos creyeron, muchos no. No lo recibieron, vino a los suyos, que quiere decir vino a la humanidad haciéndose uno de ellos, haciéndose hombre en todo menos en el pecado. Y esto es importante, hombre en todo. ¿Te duelen los pies? Imagínense cómo le dolían a Jesús, que caminaba millas de millas. Tiene sed, Jesús tuvo sed, Jesús tuvo frío, tuvo calor, tuvo enfermedad. Jesús tuvo todo hasta morir en una cruz, hasta conocer la muerte. La muerte es una realidad humana, no es una realidad de Dios. Pero como hombre no se evita nada. Pero sí, no tiene pecado. Primero, porque Dios no tiene pecado. Segundo, porque el pecado, hermano, no es una realidad humana. Yo tengo un problemita cuando yo oigo en ciertos sermones o lo que sea, es que como somos humanos somos pecadores. No, no es así.
porque somos humanos, tenemos tendencia pecaminosa porque nosotros no fuimos creados con pecado. Nosotros fuimos creados, como dice San Pablo, inmaculados y santos por el amor. ¿Cuándo entró el pecado en la humanidad? Por la desobediencia de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Desde ese momento se nos desordenó nuestra humanidad, pero la verdad y la grandeza del ser humano es que nosotros tenemos contagiada la carne con el pecado, pero nosotros podemos llegar a tener una santidad altísima porque fuimos creados para esa santidad. Entonces nosotros no pecamos por ser humanos, pecamos porque le damos permiso al pecado que nos tienta y a la tentación, esa debilidad que queda inclinada a nosotros hacia el pecado. Pero hermanos, que no lo hayan recibido, yo siempre digo que cuando Jesús miraba el rostro de la Virgen y el de su padre virginal, pero el de su madre primeramente porque esa fue la recepción más pura, más perfecta y más inmediata. Le están diciendo que va a ser madre del Redentor, sin muchas explicaciones, porque el ángel, ¿ustedes vieron que le dio un discurso a la Virgen? No. La Virgen hizo 900 preguntas, tampoco. Un diálogo súper corto para el semejante evento, ¿verdad? ¿Y qué contesta la Virgen? Hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. Dos cosas importantes, hermanos. Primero hay que saber quiénes somos, hay que tener la identidad clara. Si yo soy sierva del Señor, yo estoy a su servicio, punto. Punto. No hay nada más que hablar. Lo que Él pide, se hace. Por eso ella empieza con yo soy. El yo soy de la Virgen es poderosísimo. Yo quisiera haberlo oído cuando dice yo soy la sierva del Señor. Ese es el título que se da a sí misma. Yo soy la sierva del Señor. Y entonces dice una palabra creadora. Dice hágase. Ahora, ¿por qué ella dice un hágase? Porque ella se conoce el Génesis. Ella conoce, acuérdense que ella se conoce la palabra. Ella dice, porque ya el ángel le dijo que el Espíritu Santo va a venir sobre ella. Fíjense, cuando entren a la Anunciación, la cúpula da la impresión del Espíritu Santo cubriendo con su sombra a la Virgen. Ella, el Espíritu Santo la va a cubrir, le dijo el ángel. Vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra y concebirás en tu seno al Hijo de Dios. ¿Sabe que es obra del Espíritu Santo? Es un trabajo de la Trinidad, igual que fue la creación. ¿Y qué dice ella? Hágase. Porque es la palabra clave del Génesis en la creación, es hágase. Ahora, aquí no es ni la tierra, ni animales, ni agua, que todo eso está muy lindo, en las montañas y los lagos, ¿verdad? Pero para los que se creen que las montañas y los lagos ahora hay que darle más importancia que el ser humano, también mal. El hágase de la Virgen abre las puertas de la humanidad, no solo de su vientre. Ella lo dijo en nombre de toda la humanidad. Hágase en mí según tu palabra. Y cuando el Espíritu Santo la recubre y en su vientre se concibe al Hijo de Dios y mora entre nosotros, la humanidad entera, la historia entera, le abrió las puertas a Cristo en ella, aunque muchos no lo recibieran. La que lo recibe plenamente es la Virgen. Por eso yo siempre digo que él tenía que verla, quedar viendo a su madre para ver el rostro de la humanidad que lo recibe. Yo me imagino que cuando él decía, aquí no me reciben, no creen en mí, volteaba a ver a su madre. O sea, pero ella sí creyó en mí, ella sí me recibió. O sea, la Virgen tiene muchas misiones en la vida de Cristo, ser consuelo, ser fortaleza, ser el rostro de la humanidad redimida. Ya lo vamos a ver antes de la pasión.
¿Qué significa ver el rostro de la Virgen antes de su pasión? Es fundamental. Como les digo, aquí hay mucho silencio, el silencio de San José. El silencio de San José para mí habla más que todas las palabras que podamos decir, que decimos demasiadas, que muchas palabras. Y si ustedes se ven, San José no dice una sola palabra en el Evangelio. ¿Cómo habla San José? ¿Habla con palabras de boca? Ninguna. No hay una sola palabra de San José. Habla con sus acciones, con su obediencia. El ángel se le aparece en sueño y le dice, no temas llevar a María y al niño que concibió porque es obra del Espíritu Santo. No temas llevarlo a tu casa. ¿Por qué ese tema? Porque él está desposado. El próximo paso era la entrada de la esposa en la casa. Entonces aquí venía el gran dilema. Yo no sé qué está pasando. O la dejo ir en silencio, que nadie se dé cuenta, se vaya en silencio. Qué hombría, lo tengo que decir así, que no solamente nobleza, qué hombría la de San José. No expuso a la Virgen a ser ni apedreada, ni a perder reputación, ni que nadie pensara mal de ella. La va a despedir en silencio. Dense cuenta que San José no podía contarle ni ir a pedir un consejo sobre eso a nadie. Ni ir a uno de los rabinos y decirle, mire, me está pasando esto, ¿qué hago? No podía, porque en el momento que lo hacía, arriesgaba a que la Virgen fuera apedreada. La va a sacar en silencio. ¿Cómo tuvo la Virgen que agradecer eso toda la vida de San José? ¿Y cómo tuvo Jesús que darle las gracias a su Padre tantas veces, y lo vamos a ver en la vida pública, por ese acto? Porque si él hubiera hablado, apedrean a la Virgen, pero no solo a la Virgen. En vez de Herodes, el que hubiera matado al niño hubiese sido San José. Y por eso él, ya desde no exponerlos, está custodiando la vida de la madre y del niño. Ahora, el sí de la Virgen es un sí perfecto. Perfecto, porque viene el sí de un corazón inmaculado. No es, bueno, sí, Señor, ¿cómo que sí? Pero si se pone medio fea la cosa, volvemos a hablar. No. Si se iba a poner fea desde el primer momento. Su sí fue simplemente un sí que abarcó toda su historia y abarca toda la historia hasta el fin de los tiempos. Está cubriendo a la humanidad el sí de la Virgen. Por eso nosotros tenemos que pedirle todos los días, Madre, que yo diga sí como tú lo has dicho. Porque su sí es perfecto, su sí es eterno. Sigue hasta toda la eternidad. Su sí es perfecto porque no tiene una sola duda en Dios. Tendrá duda de que, ay, ¿cómo es que nació un pesebre y no fue en Nazaret, en la cunita que le preparé? Pero, porque todo le iba contradiciendo. Pero al mismo tiempo ella sabía en la palabra que el Salvador iba a sufrir. Y si el Salvador iba a sufrir, e iba a ser el siervo sufriente, ella iba a ser la sierva sufriente, como madre. Su sí da a luz al Hijo de Dios. Su sí abre para la historia el poder de la redención. Hermanos, nosotros hoy podemos ser redimidos, cambiados, poder recibir al Señor en la Eucaristía, poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿De quién recibe Jesús su cuerpo y su sangre? De María. Por lo tanto, el cuerpo y la sangre que va a sacrificar, ¿de quién la recibió? De la Virgen. Por eso dice Juan Pablo II, fue poderoso que un papa lo dijera en un documento magisterial, que cuando recibimos la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, estamos en cierto grado recibiendo el cuerpo y la sangre de la Virgen.
porque él la recibe, no hay otro ADN envuelto, ¿verdad? Otra cosa es el recogimiento de la Virgen. El recogimiento, ¿qué quiere decir? Es el lugar donde, como dice el Cantar de los Cantares, tú eres el jardín encerrado. La Virgen era el jardín encerrado, no encerrado a la gente, encerrado en su interior. Por eso ella podía guardar todas las cosas en su corazón, porque no era un corazón distraído, no era un corazón que está ahorita en la Anunciación, estoy pensando en mis hijos que dejé. No, ella está todo el tiempo, sus ojos fijos en el presente que Dios le está permitiendo vivir. Y esto es algo muy importante. ¿Ustedes creen que la Virgen no vivió con el corazón traspasado toda su vida? Claro que sí. Desde el momento que sabe que Herodes quiere matar al niño, ni gozó pues mucho el nacimiento del Señor porque quieren matar a su hijo. Ella ya sabe cuál es el destino de su hijo. Siempre lo van a querer matar, acallar, burlar, bofetear. O sea, todo lo que el pecado quiere hacerle a Dios. Y ese va a ser el destino de su hijo. Y ella lo va a tener que vivir por amor materno al lado de él. De San José quiero hacer, porque es que hay tanto que hablar que no sé. Si alguien tiene una pregunta, levántela. Pero de San José hay una cosa muy hermosa, porque vamos a ver, creo que una imagen de él muriendo. Todo el mundo piensa que el sacrificio de San José fue tomar en su corazón y tomar en su hogar, convertirse simplemente en el hogar de la madre y el niño, sea físico como espiritual. Él fue el único que supo. Ustedes saben lo que es vivir 30 años sabiendo que ese niño es el Hijo de Dios hecho hombre, que ese que me llama papá, que a mí me llama papá y que me abraza y que se me sienta y que me busque en la noche para abrazarlo, es en realidad el Hijo de Dios, que no es mío, no es de mi sangre, no es de mi cuerpo, no es de mis huesos, pero es confiado por el Padre a mí, y yo no soy la sombra del Padre, yo soy el rostro y la paternidad de Dios para mí, para el Hijo de Dios, que lo llamara Padre. ¿Ustedes saben cómo tenía que temblar San José que Jesús le dijera papá? Papá, trajiste pan, papá, trajiste agua. Y después trabajar desde los 12 años hasta los 30, trabajar con él en la carpintería. Imagínense, en la carpintería Jesús era carpintero, para los que tienen problemas siendo carpintero. Jesús era carpintero, y en esos trabajos de padre e hijo, ¿verdad? ¿Quién ha trabajado con su papá a solas? Y el papá dándole consejos, y el papá formando, y el papá dándole valores, el papá enseñándole cosas que pertenecen a la humanidad del hombre. Por eso lo que vamos a ver en la vida pública de Jesús, en su personalidad, en sus actos, en cómo trata, por qué trata con tanta dignidad a la mujer aunque sea adúltera. Todo lo aprende de su padre virginal San José. Pero yo considero que el sacrificio más grande de San José fue su muerte. Dense cuenta que él ha vivido 30 años para cuidar a la Virgen, para cuidar al niño, para proveer por ellos, para si hay que levantarse a medianoche, levántate, llévate a la madre y al niño que los quieren matar. Levantarse, coger un burro, un camello, lo que sea, irse por el desierto. El desierto no es nada bonito, ¿ah? El desierto es el lugar más peligroso de ladrones. Yo tengo una teoría sobre los ladrones del desierto, pero es un lugar de ladrones porque ahí no van los romanos a estar cuidando, ¿verdad? Lugar de ladrones, de los animales rapaces, y él tenía que estar cuidando a la Virgen y al niño de estas dos cosas, de los ladrones y de los animales rapaces.
Este hombre vivió para proteger la vida de Jesús y de la Virgen. Y cuando va a venir los momentos más difíciles, que son los años de la vida pública, él tiene que morir. Y tiene que morir. ¿Por qué? Porque hay dos hombres cruciales en el plan de preparación del Mesías que tienen que en su momento desaparecer. El primero es San José. Qué duro tuvo que haber sido padre cuando él va a entrar en la vida pública. Ahora sí viene el momento más duro, el momento más difícil, el más peligroso, y yo no voy a estar ahí para defenderlo. Qué dolor tuvo que haber sido para San José. Yo no voy a estar ahí al lado de María para que ella se consuele en mí, para que llore conmigo, para protegerla incluso cuando tenga que caminar en medio del Calvario. O sea, no voy a estar ahí cuando le escupan, cuando lo bofeteen, cuando lo whip. No voy a estar ahí en todos estos 3 años donde lo van a rechazar, donde lo van a seguir, donde unos lo van a aplaudir, donde otros lo van a querer acribillar, donde lo van a querer callar. Yo no voy a estar ahí. ¿Quién va a estar ahí? Se quedan solos en este mundo, físicamente hablando, ¿verdad? Yo pienso, ese fue el sacrificio más grande de San José y tenía que irse. ¿Por qué? Porque la vida pública tenía que ser el momento de la revelación del Padre Celestial. Cristo es la imagen invisible del Padre y Él venía a revelarle a la humanidad el amor del Padre. Y por lo tanto, el Padre virginal humano tenía que desaparecer para que solo subiera y se elevara ante el mundo el Padre Celestial. El otro que tiene que desaparecer es San Juan Bautista, que ya en su momento, cuando es hora después del bautismo, que él empieza a decir a sus discípulos, síganlo a él. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no soy, yo soy el testigo. Yo era la voz nada más, yo era la voz, pero él es la palabra. Síganlo a él. Y es cuando él dice, y yo debo disminuir para que él crezca. ¿Qué pasa después de eso? Es apresado por Herodes y decapitado, ya sabemos, por el baile de la señorita esta, ¿verdad? Pero se dan cuenta que los dos tienen que morir, los dos que prepararon el camino de Jesús tienen que morir para que el Padre surja y para que Jesús surja. Y eso es lo que tenemos que decir siempre nosotros, Señor, que yo disminuya, que todo en mí disminuya, mis pasiones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis deseos, mis intereses, para que surjan los tuyos, para que así podamos ser como la Virgen, verdaderamente hogar, totalmente hogar de la palabra de Dios en nosotros. Todo lo que vamos a estar haciendo en la peregrinación es escuchando la palabra de Dios, pero no escuchándola en los oídos. Va a entrar por los oídos, pero necesitamos escucharla en el corazón para que encarne un milagro en cada uno de nosotros, para que haya una encarnación en cada uno de nosotros. ¿Qué encarnación va a querer el Señor hacer allá abajo con nosotros? Donde la palabra se hizo carne. Y vamos a estar ahí nosotros rezando. Algo tiene Dios que encarnar en cada uno de nosotros. Tal vez es la fe, tal vez es la esperanza, tal vez es la alegría, tal vez es el abandono, el desapego, tal vez es el consuelo, tal vez es tantas cosas. Pero su palabra siempre, dice Isaías, nunca regresa al cielo sin ejecutar lo que está supuesta a ejecutar. El problema es que si no lo puede ejecutar en nosotros, va a buscar a alguien más. ¿Se dan cuenta? Las gracias en mí pueden ser desperdiciadas, pero las gracias que yo no recibo, alguien más las recibe. El pueblo de Jesús, muchos no lo recibieron. Y sin embargo, ¿cuántos samaritanos que eran los enemigos lo recibieron?
por medio del testimonio de una mujer, la samaritana. Entonces se dan cuenta, la gracia se derrama, si no la recibo yo, la va a recibir otro. Como dijo el Señor, inviten a la fiesta, y como nadie vino, dijo, salgan a las calles y traigan a los lisiados, a los paralíticos, a los enfermos. O sea, traigan a otros a recibir mi gracia. Pues aquí pidamos la gracia de verdad de ser personas de un silencio interior profundo, de que meditemos las cosas, reflexionemos, de que los eventos los veamos a la luz de la palabra del Señor, la sabiduría divina. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué el Señor está permitiendo esto? No es porque me mandó Dios esto, no. ¿Por qué el Señor me está permitiendo esto? ¿Qué quiere hacer en mí a través de este dolor? ¿Qué quiere hacer a mí a través de esta prueba? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor me quiere dar? Cuando me dice, ay madre, fíjese que se me cayó la cuenta, la banca y se me cayó la cuenta y ahora el dinero se me ha bajado. ¿Por qué Dios me manda esto? No, si Dios no te mandó esto, si Él no te dio el dinero, te lo dio tu trabajo, tampoco Él te lo va a quitar, eso no es Dios. ¿Qué mentalidad hay de Dios? Porque no conocen el Evangelio. Dios es un Dios bueno. Pero ¿por qué entonces se cayó en la banca? Bueno, eso ya es un problema del mundo entero, de todos un montón de cosas raras que están pasando. Les dije, pero la pregunta crucial no es el por qué. La pregunta crucial es, Señor, ¿qué quieres hacer en mí a través de este momento? Tal vez lo que me quieres enseñar es que me estoy matando para tener un montón de dinero y se me puede ir en un segundo. Y tal vez el Señor te está diciendo, la vida es para algo más. La vida, si tienes el dinero, buenísimo, pero si no lo tienes, adelante, que la vida es para más. La vida es para vivirla. Y vivirla para las cosas más importantes, las cosas que te van a llevar a la vida eterna. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Lo dijo 1000 veces en el Evangelio. No estén ahí ansiosos de qué voy a tener y cómo lo voy a guardar. Por eso Él decía, no guarden las cosas que se pueden o pudrir o perder. ¿Te está diciendo que no guardes cosas? No, te está diciendo guarda las que duran. Sé inteligente y guarda las cosas que son las que te van a mantener viviendo aquí en la tierra con sabiduría, con serenidad, con paz, con capacidad de hacer buenos discernimientos, pero que también te van a preparar para la vida eterna. Y aquí por eso, hermanos, ¿qué les puedo decir? Aquí estamos en el lugar que si no nos tiembla todo, no sé qué nos va a temblar. Porque aquí empezó la historia del cristianismo. Aquí la historia se parte en dos. En ese huequito, bueno, lo que nosotros le llamamos cuevita, ese era el cuarto de la Virgen. Fíjense que hay una escalera. Yo le tomé foto a la escalera porque dije, por ahí cuántas veces subió la Virgen. Por ahí subí y bajaba, porque en realidad detrás de eso está la cocina. Ahí estaba la casa, esa era la casa. Lo que vamos a ver es el cuarto, lo que se ve, ¿no? Es la cuevita, es el cuarto, y ahí dice, fíjense que está debajo del altar como una estrella blanca, y dice, aquí el Verbo se hizo carne. Ahí estaba la Virgen, donde descendió el Espíritu Santo, y ahí el Verbo se hizo carne. ¿Qué nos pide la Virgen aquí? Es una pregunta que yo les lanzo. Y escríbanla, ¿qué me pide a mí aquí la Virgen para yo cooperar con el reino de los cielos, para yo cooperar con la venida de Cristo al mundo? Que no tenemos que esperar a la segunda venida. Necesitamos que venga hoy a muchos corazones. ¿Qué necesita la Virgen de mí? ¿Cómo yo tengo que decir, hágase? ¿Cómo yo tengo que abrir mi corazón? ¿Cómo yo tengo que abrir mi vientre espiritual? Para yo darle un hogar al Señor y podérselo comunicar como hizo ella que se fue a la casa de Isabel. Aquí la encarnación, hermanos, y no se pueden olvidar esto.
nosotros somos el pueblo de la encarnación. Se nos olvida este título, pueblo de la encarnación, lo cual quiere decir que nosotros no podemos vivir con los ojos en el aire. Nosotros no podemos vivir como, ay, el Señor me dijo, sí, pero me dijiste, ¿cómo se aplica tu vida? Pueblo de la encarnación. Por eso somos pueblo de mediación también. Aquí viene una apologética para nuestros hermanos que ustedes saben no creen en las mediaciones. Por si acaso hay un grupo ahí que no se ofenda. Pero el pueblo de la encarnación es el pueblo de la mediación. Jesús pudo haber venido al mundo ni en helicóptero, sino como subió, bajar. ¿Verdad que él no necesitó nada para subir? Tampoco necesitaba nada para bajar. Pero para hacerse hombre necesitaba de una madre. Para hacerse un bebé. Ay, cuando vayamos a Belén, ver que se hace bebé, que todo un Dios se hace bebé. Un bebé que tiene que decirnos ese bebé. Ahí es para quedarse en esa estrella sentado el resto de su vida. Que tiene que decirnos un bebé, un Dios que se hace bebé, dependiente hasta de su madre para alimentarse. Que tiene que decirnos la Virgen. Aquí, preguntémonos eso ahí abajo y cuando estemos rezando el rosario en la Anunciación. ¿Qué me tiene que decir a mí? ¿Cómo yo tengo que guardar las cosas en mi corazón? Ay, yo no me acuerdo. ¿Dónde que fue que fuimos? No, hermano. Hay que saber dónde fuimos, qué me dijo, qué estaba pasando, qué pasó en mi corazón. La Virgen es la memoria materna de la iglesia. ¿Ustedes creen quién le recordó a los inteligentísimos, emocionantísimos y valientísimos apóstoles lo que Jesús dijo? Ay, pero está muerto, se murió, se acabó todo. Pero no les dijo que iba a resucitar. Aquí la Virgen empieza la escuela interior del Evangelio. Ella lo va guardando, lo va escribiendo en su corazón. Los evangelios, enséñame los evangelios que trajeron, no, porque solo veo el libro. Yo tengo dos, este es el chiquito. Pero el evangelio, la palabra, toda la palabra está guardada en el corazón de la Virgen. Y ella quiere recordártelo. Aquí, hermanos, una cosa linda, que una vez estando aquí, como que se cae la mata, pero ese día el Espíritu Santo me la reveló. En esta tierra nosotros vamos a pasar por todos los lugares donde se dieron los misterios gozosos, los misterios luminosos, y en ese orden vamos, ¿ah? Los misterios gozosos, los luminosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos. Por lo tanto, la Tierra Santa es un rosario. Por eso dijo Juan Pablo en su carta sobre el rosario que las memorias de la Virgen era el rosario que ella rezaba todos los días. Y que por eso ella vino a darnos el rosario para que nosotros nos recordemos de las memorias del Evangelio, las memorias de la vida de Jesús y la memoria de la vida de ella. Ahí está, por eso les dije, compren un rosario para que se recuerden que el Evangelio está guardado aquí, porque el rosario, cada bolita, o sea, cada cuenta, es como si fuera unos pasitos que da Jesús viviendo junto a su madre. Y la Virgen nos va contando a nosotros lo que Jesús va viviendo y lo que Jesús va haciendo. Entonces, aquí en la encarnación, todo parte. Todo lo que vamos a vivir parte de aquí. Todo lo que vamos a conocer parte de aquí. Pero aquí es el lugar del silencio más grande donde la palabra de Dios habla potentemente. No habla con palabras, habla encarnándose, tomando la humanidad para salvarnos. Y así todo el Antiguo Testamento llega a su plenitud. Imagínense, todo el Antiguo Testamento llega a su plenitud aquí. La Virgen
es donde se encuentra el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y ella empieza a vivir el Nuevo Testamento. En realidad ella empieza a vivirlo antes que Cristo, porque históricamente la madre nace antes que Cristo. Así que el Nuevo Testamento en sí, en silencio, empieza a escribirse desde el momento en que la Inmaculada nace para ser preparada para ser la madre de nuestro Señor.